Dicen que la noche es el momento en que todo se calma, pero para algunos, como nosotros los veladores, es también cuando el silencio empieza a pesar demasiado, cuando cualquier ruido pequeño puede hacerte dudar si estás realmente solo. Mi nombre es Raúl, tengo 47 años, y llevo más de 20 trabajando como guardia nocturno. He pasado por fábricas, hospitales abandonados, centros comerciales, bodegas de transporte, pero jamás olvidaré lo que viví hace unos años en una vieja planta de ensamblaje al norte del estado. Era un trabajo sencillo, o eso pensé al principio. La fábrica había cerrado hacía tiempo. Durante el día, algunos técnicos entraban a revisar máquinas y sacar materiales viejos, pero de noche, solo yo. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, 8 horas que, en la oscuridad, parecían eternas. La primera semana fue tranquila, encendía mi linterna, daba las rondas, escuchaba música en la caseta, y de vez en cuando salía a fumar. Pero desde la segunda semana, empecé a notar cosas que no tenían sentido. Una noche, justo después de la medianoche, estaba revisando el almacén principal. Era un espacio enorme, con techos altísimos, y cientos de estantes metálicos. El sonido de mis pasos resonaba fuerte. Cuando estaba por salir, escuché algo caer del otro lado del pasillo. Probablemente una rata, pensé, pero, al iluminar con la linterna, sexta una tuerca girando sola en el piso, rodó hacia mí lentamente hasta detenerse junto a mis botas. No había nadie, ninguna rata podría haber lanzado eso así. Me reí nervioso, la recogí y la dejé sobre una mesa, pero mientras caminaba hacia la salida, escuché detrás de mí un sonido metálico, clac, 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 como si alguien golpeara con una barra el suelo. Giré rápido, apunté con la linterna, y juro que sexta una silueta parada entre las sombras, quieta, muy quieta, observándome. Esa fue la primera vez que sentí miedo real en ese lugar. Me quedé congelado unos segundos, intentando convencerme de que era una sombra, o algún reflejo de la luz, pero cuando retrocedí un paso, la figura pareció mover la cabeza. Apagué la linterna un segundo, y desapareció. Corrí hacia la salida, cerré con llave y regresé a la caseta. Esa noche no volví a hacer rondas. Al día siguiente, hablé con don Lázaro, el encargado de mantenimiento. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o dijera que era mi imaginación. Pero él se puso serio, me dijo que no era el primero en decirlo. Según él, cuando la fábrica aún funcionaba, un hombre había muerto en una de las líneas de ensamblaje. Una máquina prensadora se activó sola mientras se limpiaba dentro del molde. Murió instantáneamente, y desde entonces, varios trabajadores decían escuchar el sonido metálico por las noches. Pasaron unos días sin incidentes, hasta que el 14 de mayo, esa fecha nunca se me olvida, ocurrió algo mucho peor. Eran casi las 3 de la mañana. Yo estaba en la caseta mirando mi celular, cuando las luces del pasillo central empezaron a parpadear. Pensé que era un bajón de energía, pero luego escuché el timbre de emergencia, ese que se usa cuando alguien activa una alarma manual. No había nadie más ahí, así que tomé mi linterna y salí corriendo. El sonido venía del área de prensas, justo donde había muerto aquel trabajador. Cuando entré, el aire estaba helado, no exagero, helado. Mi aliento salía en vapor, y frente a mí, la gran máquina estaba encendida. Nadie podía activarla sin el tablero principal, y ese tablero estaba bloqueado con candado. Me acerqué despacio, los pistones se movían solos, subiendo y bajando con fuerza, haciendo vibrar el suelo. Grité, «Hola, ¿hay alguien ahí?», pero no obtuve respuesta, solo el sonido del metal, y el olor. Un olor a grasa y sangre vieja. Entonces lo vi, dentro del área de seguridad, justo detrás de los barrotes, una figura agachada, como si alguien estuviera limpiando el piso. Era imposible, no había forma de que alguien estuviera ahí. La luz titilaba. Cuando apunté la linterna, la figura levantó la cabeza. Tenía casco de obrero, pero el rostro era completamente negro, sin rasgos, solo un hueco oscuro, como si la luz no pudiera tocarlo. Sentí que el corazón se me iba a salir. Retrocedí,
Tropecé con una caja y caí. La máquina se detuvo de golpe. Silencio total. Me levanté, respirando fuerte. La figura ya no estaba, solo el eco de mis propios pasos. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en esa planta. A la semana siguiente, Don Lázaro me llamó por teléfono. Me dijo que, desde esa noche, los sensores de movimiento del área de prensa se activaban solos cada madrugada a las 2:57, siempre a la misma hora, pero cuando llegaban a revisar, no había nada, solo el sonido del metal vibrando. Le conté lo que había visto, y me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Raúl, el hombre que murió ahí, murió exactamente a las 2:57 de la madrugada, y desde entonces, ningún velador ha durado más de una semana. No sé si lo que sexta era su espíritu, o solo una proyección de mi mente por el cansancio, pero lo cierto es que, hasta hoy, cada vez que escucho el sonido de metal golpeando, me quedo helado, y aunque ya no trabajo en turnos nocturnos, a veces, a las 3 de la mañana, miro por la ventana y juro escuchar el clac, clac, clac de aquella máquina maldita, en algún lugar lejano. Mi nombre es Luis Gerardo, tengo 36 años, y durante casi 6 trabajé como guardia nocturno en un hospital que, oficialmente, ya no existía. Era el Hospital General de Santa Lucía, cerrado desde hacía más de una década, pero el edificio seguía en pie, usado por el gobierno como almacén de medicamentos viejos, equipos de hospital y documentos médicos. Un lugar enorme, de pasillos interminables, y con una historia demasiado pesada. Cuando me ofrecieron el trabajo, me dijeron que sería sencillo vigilar las entradas, evitar que los vagabundos se metieran y hacer un reporte de rondas cada 2 horas. Pagaban bien, así que acepté sin pensarlo. El primer turno fue el 1 de septiembre de 2018. Recuerdo que esa noche, al llegar, me recibió don Filemón, un velador viejo, delgado, que me miró con cara seria y dijo: «Aquí no se mete nadie, muchacho, solo hay que aguantar el silencio». No le di importancia, pensé que solo intentaba asustarme, pero cuando entré por primera vez al edificio principal, sentí algo raro. El aire estaba frío, no por el clima, sino como si el lugar respirara distinto. Hice mi primera ronda a medianoche, pasé por urgencias, por pediatría, y luego por la zona de quirófanos. Todo estaba oscuro, pero con la linterna podía ver los carteles viejos: área de aislamiento, solo personal autorizado. El polvo cubría todo, y el eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte. Cuando llegué al quirófano número 3, vi que la puerta estaba entreabierta. Empujé despacio, y dentro, aún colgaban los ganchos quirúrgicos, los focos redondos del techo, y una camilla metálica oxidada. Al acercarme, escuché un clic, como cuando se enciende una lámpara, y, sin que yo tocara nada, el foco quirúrgico se encendió solo. El haz de luz blanca iluminó la camilla, y sobre ella, juraría haber visto una silueta tumbada. Solo fue un segundo, pero sentí que alguien me miraba desde ahí. Retrocedí de inmediato. El foco parpadeó 2 veces y se apagó. Todo volvió a quedar en oscuridad. Salí corriendo al pasillo, tratando de respirar. Llamé por radio a don Filemón, pero solo se escuchó estática. Ni una voz, ni un ruido. A la mañana siguiente, fui a hablar con él. Le conté lo del quirófano, esperando que me dijera que el sistema eléctrico estaba fallando. Pero no, solo me miró, encendió un cigarro y me dijo con calma: «En ese quirófano murió una enfermera. Se llamaba Teresa, y una noche, el generador se incendió. Ella intentó sacar a un paciente, pero las puertas automáticas se trabaron. Ambos murieron asfixiados. Desde entonces, dicen que cuando alguien nuevo entra, ella enciende la luz para avisar que no está sola». Traté de no pensar en eso. Pasaron unos días tranquilos, pero la tercera noche de la segunda semana, ocurrió lo peor. Era la 1:43 de la madrugada. Estaba en la caseta, tomando café, cuando escuché el timbre de emergencia de cirugía. Ese timbre ya no debía funcionar. Era imposible. Tomé la linterna y corrí al edificio principal.
El sonido venía de los quirófanos. Cada paso que daba, el aire se volvía más helado, y cuando llegué al número 3, la puerta estaba totalmente abierta. Dentro, la luz quirúrgica otra vez encendida, y sobre la camilla, había una silueta humana cubierta con una sábana blanca. Me quedé paralizado. Pensé que alguien había entrado, algún indigente, tal vez, pero al acercarme, la sábana empezó a moverse, un leve temblor, como si alguien respirara debajo. Dije, oiga, ¿está bien? Nadie respondió. Levanté un poco la sábana, y debajo no había nadie, solo la camilla vacía, pero lo peor fue lo que vino después. Desde la esquina del quirófano, se escuchó una respiración profunda, muy cerca de mi oído, tan cerca que sentí el aire caliente en la nuca. Giré de golpe con la linterna. No había nadie, solo la sombra de mi propio cuerpo temblando en la pared. Salí corriendo, dejando la linterna tirada. Cuando amaneció, renuncié, pero antes de irme, quise revisar una última cosa: el libro de registros de mantenimiento. En las páginas viejas encontré una anotación. Del año 2008, el sistema de luz del quirófano 3 quedó dañado. Se enciende solo durante la madrugada, entre la 1:40 y las 2. Revisado sin hallazgos técnicos. Desde entonces, nadie lo ha podido explicar. Un mes después, me llamó un excompañero. Me dijo que un nuevo velador había sido asignado al hospital, y que a la 1:45 lo encontraron inconsciente frente a la puerta del quirófano. Lo llevaron al hospital del centro, y al despertar, solo repetía una frase: ella me pidió que ayudara al paciente, pero no había nadie más ahí. Hoy trabajo en un condominio pequeño, con cámaras, perros y luz por todos lados. Pero, a veces, cuando paso cerca de algún hospital viejo, puedo oler ese mismo aroma a alcohol, a desinfectante, y siento un escalofrío, porque sé que en algún lugar del edificio de Santa Lucía, aún hay una enfermera que sigue encendiendo la luz, esperando ayuda que nunca llegará. Mi nombre es Julián Ortega, tengo 52 años, y durante más de la mitad de mi vida he trabajado como velador de panteones. No es un trabajo que muchos quieran, pero yo me acostumbré al silencio, al viento frío entre las tumbas, al sonido de los grillos y a los pasos lejanos de los dolientes. Sin embargo, lo que viví en el cementerio de San Felipe no fue algo normal, fue algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Era enero de 2015. La administración municipal me contrató para cuidar el cementerio por las noches. Aparentemente, había ladrones que robaban las placas de bronce y las coronas de metal. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba al amanecer. Al principio, todo parecía tranquilo. El cementerio estaba dividido en 3 zonas: C, la antigua, donde las tumbas databan del siglo XIX, la nueva, más iluminada, y una parte trasera llamada el Jardín del Descanso, donde estaban las fosas más recientes. Desde la primera noche, me llamó la atención el silencio profundo que había ahí. Ni siquiera los perros ladraban, solo el viento que hacía sonar las cruces de metal y el chirrido de las flores plásticas moviéndose. La tercera noche fue la primera vez que escuché la campanita. Estaba caminando por el sendero principal cuando, a lo lejos, sonó un tilín metálico, como una campana pequeña. Pensé que alguien había dejado alguna ofrenda con sonido, pero lo raro fue que el viento no soplaba. El sonido era rítmico, como si alguien la agitara a propósito. Fui hacia donde venía el sonido. Era una tumba vieja, con una cruz oxidada y una placa tan gastada que apenas se leía el nombre: María del Rosario 1889 a 1903. Justo en la base de la cruz colgaba una campanita de bronce. Estaba moviéndose sola. No había viento, ni nadie cerca, y aunque traté de convencerme de que era mi imaginación, en el aire sentí algo, como si me observaran. Esa noche, mientras estaba en la caseta, escuché pasos afuera. Salí con la linterna, y frente al portón, vi a una mujer de blanco. Pensé que era una visitante rezagada. Le grité: señora, el cementerio está cerrado. Pero no respondió. Caminó lentamente hacia el fondo, sin mirar atrás. Corrí tras ella, pero al llegar al sendero principal,
Ya no estaba, solo la campanita sonando, suave, lejana. Pasaron varios días sin nada extraño, hasta que una madrugada, durante mi ronda por el jardín del descanso, noté que una de las tumbas nuevas estaba abierta, la tierra removida, como si alguien hubiera cavado desde dentro. Encendí la linterna, y sexta huellas pequeñas, como de pies descalzos, que iban en dirección al mausoleo central. Seguí el rastro, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Las huellas terminaban frente a una puerta vieja, sellada con una cadena oxidada, pero del otro lado, se escuchaba un murmullo, como si alguien rezara. ¿Hola?, pregunté con voz temblorosa. El murmullo se detuvo, y después, una voz de niña contestó: «No dejes que me vuelvan a enterrar». Sentí un frío tan intenso que me paralizó por completo. Di un paso atrás, y la campanita volvió a sonar, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Giré, pero no había nadie. A la mañana siguiente, fui con el administrador del panteón, don Alberto. Le conté lo que había visto, y se puso pálido. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Hace más de 100 años, cuando aún no había electricidad, algunos temían ser enterrados vivos, así que ponían campanitas conectadas con una cuerda al ataúd. Si alguien despertaba, podía hacerla sonar. Yo no podía creerlo, pero él insistió. La tumba de María del Rosario tenía una de esas campanas. A veces el viento las hace sonar. O eso quiero creer. Esa noche, regresé al trabajo con miedo. Traté de mantenerme ocupado, evitando pasar por esa zona, pero a eso de las 3 de la madrugada, la campanita volvió a sonar. No una, sino varias al mismo tiempo, como si decenas de ellas se movieran a la vez. Salí corriendo con la linterna, y vi algo que todavía me cuesta describir. En la parte antigua del cementerio, varias campanitas colgaban de las cruces, moviéndose solas, todas en sincronía, y entre las sombras de las lápidas, sexta figuras pequeñas, niños, mujeres, hombres, de pie, observándome. No hablaban, no se movían, solo me miraban. Cuando di un paso atrás, todas las campanas se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propio pulso en los oídos, y entonces, una voz de niña, la misma de antes, susurró justo al lado mío: «Gracias por venir, Julián». Me giré, pero no había nadie, solo una tumba abierta, la de María del Rosario. Renuncié esa misma semana. Don Alberto no me preguntó por qué, solo asintió y dijo: «No todos están hechos para este lugar». Pero antes de irme, quise hacer algo. Compré una campanita nueva y la colgué en la cruz de esa tumba. Por respeto, o por miedo, no lo sé. A veces paso cerca del cementerio, y cuando el viento sopla, juro escuchar una campanita sonar a lo lejos. Quiero pensar que es solo el viento, pero en el fondo sé que hay cosas que nunca descansan del todo. Me llamo Héctor Maldonado, tengo 44 años y he sido velador casi toda mi vida, pero hubo un trabajo, uno solo, que todavía me causa pesadillas. Fue en 2020, durante la pandemia. El ayuntamiento me contrató para cuidar un edificio antiguo que antes servía como archivo municipal. Ahí se guardaban miles de documentos viejos, actas, fotos, certificados, carpetas judiciales, todo lo que ya no tenía uso, pero que por ley no podían destruir. Yo era el único que trabajaba de noche. El lugar estaba en el centro histórico, un edificio de piedra con techos altos y pasillos que olían a polvo y papel mojado. La primera noche fue tranquila. Hice mis rondas, revisé las cerraduras, y me instalé en la caseta con mi termo de café. El guardia anterior, un tal Ramiro, me dijo antes de irse: «Si escuchas que alguien camina arriba, no te preocupes. El edificio se acomoda solo». Me reí, pensé que lo decía para asustarme, pero la segunda noche entendí que no era broma. A eso de las 2:15 de la madrugada, mientras revisaba el pasillo del segundo piso, escuché pasos detrás de mí, lentos, firmes. Me detuve, y los pasos también se detuvieron. Avancé de nuevo, y otra vez. Tap, tap, tapa. Me giré con la linterna. Nada. Seguí caminando más rápido, y cuando llegué a la esquina del pasillo,
Vi algo que me heló la sangre, una silla de oficina moviéndose sola, lentamente, hasta chocar contra la pared. No había corriente de aire, ni ventanas abiertas, solo el crujido del piso de madera y el sonido del metal al girar. Volví a la caseta y no salí hasta el amanecer. Los días siguientes traté de no pensar en eso, pero los ruidos se hicieron más constantes. A veces, mientras caminaba por el archivo, escuchaba papeles moviéndose, como si alguien los hojeara, y una noche, juraría haber escuchado una voz decir mi nombre, Héctor, tan suave, que dudé si era mi mente, pero luego volvió, Héctor, ayúdame. Venía del cuarto de microfilmes, una zona que nadie usaba desde hacía años. La puerta estaba cerrada con llave, pero del otro lado se veía luz. Golpeé la puerta, grité, ¿quién anda ahí? Nadie respondió, solo un golpe seco, como si algo cayera dentro. Busqué la llave maestra y abrí. El aire salió pesado, con olor a humedad y papel podrido. Las luces estaban apagadas, pero una de las máquinas de microfilm estaba encendida, girando sola. En la pantalla se veía una imagen fija, una mujer con uniforme de oficina, mirando directamente a la cámara. No reconocí el rostro. Intenté apagar la máquina, pero no respondía. Tuve que desconectarla del enchufe. Apenas lo hice, la pantalla mostró una última imagen, un pasillo oscuro, y en el fondo, yo mismo, con la linterna en la mano. Salí corriendo de ahí, sin mirar atrás, pero al cerrar la puerta, escuché algo caer. Una carpeta vieja, cubierta de polvo. Tenía una etiqueta amarilla que decía, Defunción Departamento Administrativo 1989. La abrí por curiosidad, y dentro había una foto, la misma mujer del microfilm. Se llamaba Lucía Herrera, y según el documento, había muerto en ese edificio, en horario laboral, por un infarto. Lo raro fue lo que decía la observación al final del reporte, cuerpo no recuperado dentro del inmueble. Esa noche, mientras tomaba café en la caseta, volví a escuchar la voz, más clara que nunca. Héctor, el sótano. No había sótano, o al menos, eso creía. Busqué los planos viejos del edificio, y en una de las hojas encontré algo extraño, una pequeña escalera marcada detrás del área de archivos judiciales, tapada por una pared nueva. Tomé una barra de hierro y golpeé la pared de yeso. Después de unos minutos, descubrí una puerta metálica, vieja, oxidada. La abrí, y el aire que salió de ahí olía a encierro y humedad de décadas. Bajé con la linterna. Eran unas escaleras estrechas que conducían a una sala subterránea. Había estanterías, cajas y más documentos. Pero lo que me paralizó fue lo que vi en el centro, un escritorio antiguo y sobre él, una máquina de escribir, con una hoja puesta. En la hoja, solo había una frase, sigo trabajando. De repente, escuché pasos arriba. Alguien caminaba justo sobre mi cabeza. Subí corriendo las escaleras, pero cuando salí al pasillo, no había nadie. Solo la carpeta de Lucía abierta en el suelo, y, por primera vez, pude oler algo más que humedad o papel, un perfume dulce, como de flores marchitas. Al amanecer, fui a entregar el informe. El jefe del departamento, un hombre gordo y seco, se rió cuando le conté lo del sótano. ¿Sótano? Ese edificio no tiene, está sobre una losa de concreto. Le insistí, le mostré la puerta. Fuimos juntos. Cuando llegamos, la pared estaba intacta, ni una marca, ni una grieta. No había puerta, ni señal de que alguna vez la hubiera, pero en el suelo, junto a donde yo recordaba haber entrado, había algo pequeño, una tecla de máquina de escribir, la letra L. Renuncié esa misma tarde, nunca volví al archivo, pero un mes después, un compañero me mandó una foto. Habían reabierto el edificio, y en el pasillo del segundo piso, alguien había colocado una placa nueva en memoria de empleados fallecidos. La primera de la lista decía, Lucía Herrera, Secretaría de Archivo, 1989. Cada vez que paso por ahí, siento el mismo perfume, dulce, antiguo, y juro que, si guardas silencio, puedes escuchar el sonido de una máquina de escribir golpeando las teclas muy despacio,
desde algún lugar del subsuelo. Mi nombre es Luis Contreras, soy velador desde hace más de 20 años. He trabajado en fábricas, hospitales, bodegas y escuelas vacías, pero la historia que te voy a contar es la única que nunca logré explicar, y, para serte sincero, creo que nunca salí del todo de ese lugar. Era el año 2017, cuando me contrataron para cuidar una planta textil abandonada en las afueras del estado de Hidalgo. El edificio llevaba más de 10 años cerrado, desde que una explosión en el área de Calderas acabó con la vida de varios trabajadores. El propietario planeaba vender el terreno, pero mientras se resolvían los permisos, necesitaban a alguien que vigilara por las noches, porque entraban ladrones a robar cobre y maquinaria vieja. Cuando acepté el trabajo, el encargado me dijo con una sonrisa forzada: no te asustes si escuchas ruidos, este lugar todavía respira. Pensé que hablaba de los animales o del viento, pero con el paso de las noches, me di cuenta de que se refería a otra cosa. El primer día fue tranquilo, encendí mi lámpara, hice el recorrido y me instalé en la caseta. La fábrica era enorme, con techos rotos y pasillos interminables. En las paredes, aún se veían carteles viejos: seguridad ante todo, tu familia te espera. A las 2 de la mañana, mientras revisaba el almacén principal, escuché un silbido, suave, pero constante, parecía venir del área de Calderas. Fui hasta allá, el olor a óxido era insoportable, y en el suelo, vi huellas frescas, como si alguien hubiera caminado sobre el polvo hace apenas unos minutos. Seguí las marcas con la linterna, llegaban hasta una puerta de metal sellada con cadenas viejas. Del otro lado, se escuchaba el silbido y un murmullo, como si varias personas hablaran en voz baja. Golpeé la puerta, silencio. Volví a la caseta, pero durante el resto de la noche, cada tanto, ese silbido volvía, y a veces, creí escuchar el sonido de una máquina en marcha, aunque no había electricidad en todo el complejo. A la tercera noche, me acompañó mi amigo Rubén, otro velador. Le conté lo del silbido. Se rió. Eso suena a aire atrapado. Vamos a revisar. Tomamos herramientas y bajamos al área de Calderas. Al acercarnos a la puerta sellada, el aire se volvió denso, y el silbido, más fuerte. Rubén alumbró las cadenas y dijo: esto no es aire, Luis. Mira, cada vez que el silbido sonaba, las cadenas vibraban, como si alguien del otro lado estuviera tirando de ellas. De repente, algo golpeó la puerta desde adentro. Un solo golpe, seco, metálico, luego otro, y otro. Salimos corriendo. No regresamos a esa zona esa noche. A la mañana siguiente, le contamos al supervisor. Nos miró serio, y con un tono seco, dijo: nadie abre esa puerta. Ahí fue la explosión, y ahí murieron 8 hombres. Los cuerpos quedaron calcinados. Nunca los sacaron. Nos quedamos en silencio. El supervisor siguió: desde entonces, dicen que si escuchas el silbido, es que están pidiendo aire. Pasaron los días. Rubén dejó el trabajo. Yo seguí solo, pero cada noche, el silbido se acercaba más. Ya no venía del fondo, sino del pasillo frente a la caseta. Incluso llegué a escuchar cómo alguien marcaba el reloj de entrada. Aunque no había electricidad, una madrugada, salí decidido a enfrentarlo. Caminé hasta la puerta metálica con la linterna en mano. El silbido era continuo, como si alguien respirara justo del otro lado. ¿Quién está ahí?, grité. El sonido se detuvo, y una voz, ronca y lejana, respondió: turno, nocturno. Retrocedí unos pasos, la puerta tembló, y una de las cadenas se rompió sola, como si algo la hubiese jalado desde adentro. De la rendija salió un aire caliente, con olor a hierro y carne quemada, y escuché el sonido de botas caminando hacia mí. Apunté la linterna, y por un instante, sextas siluetas de hombres cubiertos de hollín, con los rostros deshechos, mirándome desde el umbral. Uno de ellos levantó la mano, y con una voz distorsionada dijo: nos toca seguir. El turno no ha terminado. No recuerdo cómo escapé. Cuando desperté, estaba en la caseta, con la linterna apagada y la puerta de metal completamente cerrada, como si nunca se hubiera abierto. Renuncié al día siguiente, pero semanas después,
Me llamaron de la agencia de seguridad. Me dijeron que otro guardia había aceptado el turno y que a los pocos días desapareció. Lo encontraron dentro del área de calderas, sentado frente a la puerta metálica. Tenía el uniforme cubierto de hollín y en la mano una tarjeta de control de horario marcada con la fecha del accidente, 12 de marzo de 2006. Lo más extraño fue que en la grabadora del puesto se escuchaba una voz repitiendo, turno, nocturno, turno, nocturno, una y otra vez. Hace unas semanas, por pura curiosidad, fui al lugar durante el día. La fábrica sigue abandonada, pero al acercarme a la puerta oxidada, noté algo que antes no estaba, un reloj checador antiguo, colgado justo al lado, y sobre el tablero, alguien había grabado con clavos, Luis Contreras turno eterno. Desde entonces, todas las noches sueño con ese sonido, el silbido, el vapor saliendo de las tuberías, las botas arrastrándose por el pasillo, y el murmullo constante de voces repitiendo mi nombre, pidiéndome que regrese. A veces despierto sobresaltado, empapado en sudor, con la sensación de estar respirando humo, y en el silencio de mi habitación, justo antes del amanecer, juro escuchar el leve sonido de una máquina arrancando, como si alguien, en algún lugar del tiempo, acabara de iniciar su turno nocturno.